Bueno, perdón a todos, vamos con un poco de retraso inesperado porque el conferenciante que tenía que intervenir a pesar de que estaba confirmado su presencia, pero no sabemos si ha tenido algún percance o qué situación se ha producido. El hecho es que no ha llegado y entonces hemos optado, para no perder más tiempo, por pasar la mesa redonda, la mesa de debate que teníamos programada a la 1, pues vamos a pasarla ahora. Si antes de las 2:30, que es cuando vamos a hacer la pausa, pues hubiera aparecido el conferenciante, aunque sea de una manera reducida, pues le pediremos que haga su intervención. Si no aparece, pues tendremos un poquito más de margen posiblemente para la propia mesa, que yo creo que siempre es una buena oportunidad, ¿no? La mesa de debate está integrada, va a tener como moderadora a una compañera nuestra de la Universidad Politécnica, una queridísima amiga, Mercedes López. Ella es historiadora, es profesora de estética en la Escuela de Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y es una de las personas que, al menos en el ámbito de la Universidad Politécnica de Madrid, pues ha tenido un mayor compromiso en el campo del patrimonio industrial a lo largo de los últimos, voy a decir, de las últimas décadas, para no aclarar tampoco su larga trayectoria más de lo necesario, ¿no? Es una persona cuya producción pues, científica y su presencia también muchas veces en actividades y en medios, yo creo, de información y de difusión del patrimonio, pues pone de manifiesto un poco su interés en este campo, ¿no? Y es quizá una de las personas que yo creo que para la universidad es uno de nuestros activos más importantes. Ese es el motivo por el que le hemos pedido que poner esta mesa, en la que le acompañan otros profesores, que ella irá presentando después alternativamente de manera más extensa, pero que me permito ya presentaros. Fernando Álvarez Prozorovich, que es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y que es también, pues, colabora con esta escuela en un proyecto de patrimonio iberoamericano. Manuel Domínguez Somonte, que es profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Antonio Méndez Madariaga, que trabaja en la Dirección General de Patrimonio como arqueólogo de la Comunidad de Madrid y que es ha sido el responsable del inventario del patrimonio industrial de la Comunidad de Madrid, y José María Valero Suárez, que viene de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y de los Tranvías. Mercedes y ellos cuatro pues van a ponernos de alguna manera un poco en situación en estos diálogos entre arquitectura e ingeniería en una mesa, como veis, de naturaleza bastante integradora, ¿no? Que completa, yo creo, de manera muy clara esta sesión matinal que tenía como objeto, o tiene como objeto, el panorama actual en este ámbito del patrimonio industrial. Así que, en fin, sin más dilaciones, creo que ya están ultimados los pequeños detalles. A lo largo de esta intervención mía ha permitido que se resuelvan los problemas técnicos, ¿no?, a los que nos hemos visto sometidos por esta situación un poco inesperada. Pero bueno, como estamos en España, no cabe duda que siempre un poco de improvisación nunca viene mal, ¿no? Mercedes, muchas gracias a los intervinientes de la mesa por lo precipitado, ¿no?, de nuestra solicitud, y a todos pues con nuestra disculpa. Muchas gracias. Una cosa más. Miramos esta. Sí. Se ve muy bien, ¿no? ¿Queréis que lo...? Podéis ocupar esta porque yo tengo que estar aquí para mover la... No necesito, sí. Ah, bueno, vale. Ponte en el medio tú ahí. Sí, es para presentaros a vosotros. Uy, qué pequeña soy. Buenos días. Agradeceros la presencia a todos, agradecer la ejecución que la universidad ha decidido hacer un aula de estas características, y gracias también por invitarme a mí, que no soy ni de industriales ni soy de la Escuela de Arquitectura y trabajo en caminos, pero tampoco soy de caminos porque soy de filosofía. Es decir, que el diálogo, la interdisciplinaridad se cumple perfectamente. Además, encima me han puesto en esta primera mesa el debate del diálogo entre arquitectos e ingenieros,
algo que es muy del gusto de los arquitectos, que siempre están reflexionando, criticando, dialogando, siempre poniendo en cuestión las cosas, cosa que el ingeniero no hace, no pone en cuestión su profesión, ni la debate. Además, debatir sobre el arquitecto y el ingeniero en un seminario sobre patrimonio de la arquitectura y de la industria, 2 puntos sobre el patrimonio cultural de los ferrocarriles de superficie y metropolitanos. Es decir, no vamos a debatir de un solo tema, sino que son muchas cosas mezcladas. Esos son los retos que a mí me gustan, un poco el caos, a ver del caos que sale, ¿no? Bien, lo primero que querría decir sobre el tema del diálogo entre arquitecto e ingeniero es que el arquitecto y el ingeniero, que es lo mismo que decir el arte y la técnica, es una dualidad de una misma esencia, que es el arte de construir. Si pensamos en los antiguos, cómo construían, realmente no tenían conocimientos científicos, no tenían conocimientos ni matemáticos ni físicos. ¿Y eso cómo lo suplían? Pues lo suplían adquiriendo una experiencia que estaba basada más en los efectos que en las causas. Pero gracias a eso se va haciendo un acopio de muchísimas experiencias, de muchísimos perfeccionamientos técnicos que hace que lleguemos a la época del Renacimiento y nos aparezcan arquitectos como Brunelleschi o Palladio capaces de hacer las obras que hacen desde una postura donde ya saben antes de hacer. No es simplemente de ir al riesgo como podrían ser los romanos, sino ya tienen un compendio de saberes técnicos, de experiencias, que supone un sustrato que después ese sustrato va a ser la base y la sistematización que en el siglo XVIII se hace con la revolución científica. Está estudiado un poco cuando se estudia el arte de construir desde que nace la ciencia, o sea, desde con Galileo, cuando nace la ciencia con Galileo, tardarán todavía 2 siglos para que, gracias a las matemáticas, se constituya la ciencia realmente en una disciplina que sepa dar problemas, o sea, solucionar los problemas que el arte de construir le va presentando constantemente, al menos formalmente, pero necesitaría 2 siglos. Por tanto, sería bueno, está sin hacer, una historia de todos estos, de este proceso intuitivo que se desarrolla a lo largo de tantos siglos y que no está debidamente estudiado, ni siquiera iniciado, que nos daría idea para poder realmente interpretar la relación que hay entre estructura y arquitectura antes de que nazca la ciencia de la construcción como una ciencia moderna. Vitruvio ya escribió en la antigüedad un tratado de arquitectura que también era de ingeniería. Más adelante, Belidor es un ingeniero hidráulico que escribe el tratado que lo llama, siendo un tratado hidráulico, lo llama arquitectura hidráulica. Es decir, que ingeniero y arquitecto no están separados. Lo que les va a separar es la técnica. Y cuando hablamos de arte y técnica, el ars latino significa también técnica y la tecné griega también significa arte. Está unido, simplemente será en el siglo XVIII cuando venga la escisión. Llega la escisión y el ingeniero nace como tal, curiosamente, cuando nace el ingeniero civil. Tengo que hacer una aclaración, con la ingeniería, el debate ingeniero-arquitecto, me estoy refiriendo a la ingeniería más constructiva, que es la ingeniería civil, la que está más cerca de la arquitectura. Después me referiré a la industrial, ¿no? Pero ahora refiriéndome a eso, ¿no? Bien, lo que lo separa, digo, es la técnica y el arquitecto se va a ir viendo marginado, porque al que se ve como un técnico es al ingeniero realmente. Al arquitecto se le ve más como algo derivado que ha nacido de las bellas artes, se le ve más como un humanista, se le ve más como un artista y se le va además minimizando el carácter técnico que su profesión tiene. La llegada de nuevos materiales, la llegada de las máquinas, de la revolución industrial, hará que todavía esa separación sea más profunda.
las máquinas, el otro carácter de diálogo de arquitecto-ingeniero tiene que ver con esa irrupción de la máquina a partir de finales del siglo XVIII. Máquinas como este que veis, este gran mazo del Ansaldo, no sé si es de Terni, donde veis, simplemente con que veáis la escala de la máquina con esa persona que hay ahí encima, en el medio de la figura, o pequeñas máquinas, lo veis por la escala, como este mazo, es otro mazo, pero en este caso no es un mazo metalúrgico, es un mazo de picar, ¿cómo se llama? No, pilotes no. No, bueno, es una fibra en Salvanés, en Villarejo de Salvanés. ¿Cómo se llama? Esparto, a ver si tengo la cabeza. Esparto. Es una máquina de picar esparto. Con esto tendríamos, por un lado, esa visión que durante mucho tiempo se ha dado y que ya afortunadamente ya está denostada, ya no se mantiene, de la importancia del contenedor, de la envolvente, de unas máquinas que es preciso introducir en esa envolvente. Pero hay que hacer referencia a las condiciones con las que se trabaja con esas máquinas, a los procesos de producción, a todo un sistema productivo que no se queda para nada absolutamente en el tema arquitectónico y en el tema industrial mecánico, por así decir. La memoria del trabajo, por tanto, será un elemento primordial de análisis de un patrimonio que no se entenderá si no recurrimos a explicar en qué términos se trabajaba y qué significaban esos procesos. Aquí veis otro tipo de artefacto por poneros. Esto es un baritel de la mina de Almadén, en Almadenejos, que no existía, pero se ha reconstruido porque había fotografías de ello, y es un poco abundando en ese sentido de los ingredientes que aporta cada una de las disciplinas como protagonista en ese mundo globalizado e integrado que debemos estudiar en el patrimonio. Y desde luego, quien realmente hace de ars, en el sentido de que hace funcionar esa partícula indoeuropea ar, que significa eso, hacer funcionar las cosas, como ensamblar, como ajustar, en el término indoeuropeo, quien lo logra realmente es el ferrocarril, porque las máquinas estaban metidas dentro de esos contenedores, de esas fábricas, aunque estuvieran en la ciudad. Pero el ferrocarril tiene la propiedad de unir la máquina con la ciudad, y precisamente la estación de ferrocarril va a ser la que va a hacer ese contacto, hasta el punto de que va a diseñar unos edificios que tienen una fachada hacia la ciudad urbana totalmente distinta a la fachada posterior, que es la industrial, la de la vía, y ahí es donde va a engranar en diálogo con el ingeniero, porque cómo se hacen las uniones de esas piezas con esa arquitectura, de esa fachada, que por eso he puesto ahí esa bellísima foto de Andreas Feininger, el hijo de Feininger de la Bauhaus, ¿no?, que hace un fotógrafo que os recomiendo porque realmente tiene unas fotos bellísimas. Esa es la estación de Chicago y creo que es una muestra muy hermosa de ver cómo la máquina no está ya en la fábrica, la máquina sale a la ciudad y la máquina forma parte de la vida cotidiana del ciudadano. Si nos vamos ya y nos instalamos después de que ya en el siglo XVIII ya se ha descindido, ha nacido el ingeniero civil, que encima ha nacido como dibujante, porque el ingeniero de Pons y Chaussée nace en una escuela de dibujantes, nace para dibujar el mapa de Francia. Pues nos vamos a finales de ese siglo y llegamos a lo que es la etapa industrial. Y en la etapa industrial al arquitecto se le relega todavía más. Todavía es más marginado, porque en un mundo tan tecnificado, realmente al arquitecto se le ve como la persona que está trabajando con el espacio, con la luz, mientras que el ingeniero está trabajando con las masas que pesan, con las masas que resisten, y ese es su trabajo y está ligado a esa idea de progreso que, en cambio, el arquitecto
en algunos casos porque son los industriales y los tecnócratas los que no quieren saber nada de unos señores tan críticos, con tanta conciencia social, donde van a imponer en esa época donde las condiciones de trabajo son tan desastrosas y se viven en unas condiciones infrahumanas, que el arquitecto vaya con ese carácter que realmente humanista que siempre ha tenido de contestar hacia eso, de poner en evidencia eso, pues los desechan, ¿no? Por un lado puede haber esa razón, por otro lado el propio arquitecto que se siente un poco alejado de un mundo nuevo, con unos materiales nuevos, unos hierros, unos perfiles que se producen industrialmente, barras, perfiles y tal, con lo cual él se va a sentir un poco separado. Donde realmente la primera intervención que hay de la construcción metálica en la edificación es en el patrimonio industrial textil, en las hilanderías. Antes lo habían hecho en los puentes, unos años antes, pero en la construcción, en la edificación, es en el sector textil, en las fábricas de algodón en Inglaterra. Estamos hablando de los años 90 del siglo XVIII. Y esa que veis ahí existe en la actualidad, está declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, y es la fábrica que hace Bennion and Page, el señor Page, Charles Page, en Ditterington. Y es de reseñar, me voy a poner de pie porque como no lo veo, es de reseñar cómo por primera vez van a tratar respecto al diseño, que es lo que importa, con un material nuevo, como era el hierro, qué sección le corresponde a esos elementos lineales, como son la perfilería metálica. Y nace precisamente en las fábricas textiles. Primero nace con la columna, que le van a dar una forma cuadrada y inmediatamente le dan la forma que veis ahí, que es en forma de cruz, porque a igual material tiene la misma resistencia y, sin embargo, es más ligero que si era cuadrado. Y 2 o 3 años después ya viene la patente del señor Watt y va a hacer las columnas redondas y huecas, que tanto problema dará al ferrocarril, porque utiliza en sus marquesinas las columnas huecas por donde mete la bajante de aguas, y luego va a ser un problema a la hora del mantenimiento de esas columnas de hierro fundido. Bien, pero ahí en esa fábrica lo interesante es que no solamente va a ser la columna, es que también es la viga. Y estamos hablando de fundición. Los incendios, como los techos eran de madera, se hacen con unas bovedillas, que las veis ahí, unas bovedillas. Para sostener las bovedillas es como dan la forma de la viga de T acostada, para hacer una imposta donde apoyar la bovedilla. Simplemente por eso no saben que casualmente esa forma es totalmente adecuada para un trabajo de una viga simplemente apoyada, siendo de fundición, trabajando muy bien a compresión, pero muy mala tracción. Tiene el canto más grande en el ala acostada, que es la que está trabajando a tracción. Por tanto, sin saberlo, simplemente por una cuestión de orden constructivo, de orden funcional, y darle ese apeo para hacer las bovedillas, aciertan con lo que es la sección de la viga. Y el propio Telford en esos años de finales del 18 utiliza, como veis, en esos puntales de su viga, de sus pilas en V, utiliza la misma sección en cruz. Todo ello de hierro fundido. No me puedo detener porque si no, con el hierro realmente el ingeniero ha encontrado una nueva forma de expresión, ha encontrado un vocabulario nuevo totalmente ajeno a lo que estaba haciendo el arquitecto. Lo vemos en este puente, he puesto un puente así destacado que hace Brunel en el año 1856, es decir, solo hacía 5 años que habíamos inaugurado el ferrocarril de Madrid a Aranjuez y hacíamos esos puentes de madera de que hablaba ayer Inmaculada. Pues al cabo de los 5 años está haciendo este impresionante puente donde combina el arco con el sistema colgante, con el sistema de celosías, tres sistemas combinados. Y no me detengo a explicarlo porque entonces no sería una charla de presentación. Además de los puentes, en donde van a destacar va a ser en buscar, y eso sí que tiene que ver con las fábricas, buscar espacios que logren las mayores luces sin ningún punto intermedio de apoyo. Donde más se va a desarrollar va a ser en 2 sectores. Uno es este que tenéis en la esta, que son los pabellones de las exposiciones internacionales, y el otro es el ferrocarril. El ferrocarril está en constante pugna
por ver quién consigue la mayor luz con las exposiciones internacionales que se siguen haciendo de forma así continua y están luchando constantemente para ver quién coge el récord, quién gana el récord, entre las dos, entre exposiciones universales y el ferrocarril. Esta que tenéis aquí es de 75, es de Dijon, y veis lo que hace es tener un espacio amplísimo donde pueden poner las máquinas como quieran y demás, y como les seguía diciendo, el arquitecto está fuera. Pero llega el hormigón en pleno desarrollo de las estructuras metálicas. Están haciendo el hormigón a mediados de siglo, o sea, a mediados del siglo XIX. Y llega el hormigón, y el hormigón es un material que no tiene forma. No es como los perfiles, esos tan ásperos y tan áridos para trabajar con ellos, y tan superficiales como era el hierro para el arquitecto. El hormigón no tiene forma, y la forma se la va a dar el arquitecto. La forma se la va a dar el arquitecto con su idea creativa y conociendo técnicas. Esto que veis aquí son unas conoides de una fábrica de radiadores que hace Freyssinet, el padre del pretensado, que precisamente decía que no había diferencia entre arquitectos y ingenieros, que lo que había era que el diálogo era entre buenos arquitectos y buenos ingenieros, y que lo que importaba era hacer las cosas bien hechas. Eso era lo importante, ¿no? Y que el diálogo estaba en eso, en que ambos hicieran las cosas bien. El hormigón, cuando se va a hacer amplios espacios, se ancla en las estructuras tradicionales de las cúpulas, de las bóvedas o de las superficies estas hiperbólicas que son autoportantes, y no va a innovar, se queda un poco formalmente en un mundo que ya estaba preestablecido. En cambio, el acero, los aceros que en esa época se van a desarrollar, sí que va a innovar con formas que no se conocían, pero bueno, eso es también otra historia. Aquí vemos a Fisac con sus famosas vigas hueso. La prefabricación, la flexibilidad son elementos de este patrimonio industrial que va a permitir que se haga esa concepción de la fábrica con una gran libertad. Yo recuerdo cuando hice mi tesis doctoral sobre las estaciones de la MZA, que en los años 50 del siglo XIX, cuando llegó un ingeniero francés a hacer la estación de Atocha, y que traía las novedades tecnológicas del hierro que en Francia se estaban desarrollando, cuando ve el embarcadero de Atocha no le interesa para nada, porque era un simple embarcadero donde llegaban eso y tal, pero sí que le llama la atención los talleres de MZA, porque decía que en esos talleres, que eran hechos a base de pies derechos de madera, decía textualmente que parecía un bosque y que no se podía vigilar al obrero, porque no se le veía. Entre las máquinas y tanto poste no había forma. Y que ahí es donde iba a meter las nuevas tecnologías, que ahí iba a meter columnas de fundición para aligerar ese espacio, para poder las máquinas, pero sí también para controlar al obrero, que de otra forma no podía ser. En los años 30 y 50, la arquitectura y la ingeniería se unen y hacen cosas juntos. La verdad es que se unen, pero siempre con una jerarquía, porque en las obras donde actúan ingenieros y arquitectos siempre conocemos el nombre del arquitecto y nunca se conoce el nombre del ingeniero. Nos ponemos, por ejemplo, en la ópera de Sydney y Hudson, y ¿quién conoce a Ove Arup, una gran ingeniería estructural? Y si nos vamos al Pompidou en París, y Renzo Piano y Richard Rogers, ¿y quién conoce a Peter Rice? Al ingeniero, entonces, o sea, cuando el arquitecto emerge, el ingeniero desaparece. Están así como en un juego. Esto lo hace el hijo del señor Scott, que es el que hizo la estación de San Pancras. Y es el mismo autor que hace la Tate Gallery, que está de frente a San Paul, y que están unidas por una pasarela hecha por un arquitecto que se llama Foster. ¿Veis cómo está todo combinado, ¿no? Aquí está por detrás, en un principio solo se hizo una fase, y la segunda fase en los años 50 es la segunda chimenea. Y llegamos ya al último tema, con el cual ya terminamos, que es el tema del ferrocarril, porque hemos hablado del diálogo de los arquitectos, hemos hablado de la arquitectura industrial y las instalaciones industriales, y por último el ferrocarril. Y el ferrocarril, como en este póster que ya veíamos ayer en el póster en el libro que mostraba Inmaculada de la exposición de l'Étang de Gare, que se trajo del Pompidou a Madrid,
pues ya nos está mostrando una arquitectura, aunque sea una arquitectura que no es auténtica, o sea, que es un dibujo, una pintura, pero está muy bien como esa arquitectura irrumpe el progreso, irrumpe la novedad, irrumpe el movimiento, irrumpe la vida, ¿no? que es el ferrocarril. Y un ferrocarril, como esta vista que veis en Francia, donde desde el punto de vista urbano, y también ya se señaló ayer, se mete dentro de la ciudad y va a modelar totalmente el paisaje urbano. Además, aunque se meta y trate de quedarse a las puertas de la ciudad, se potencia el crecimiento de tal manera que enseguida se va a ver envuelto y, por tanto, va a ser fundamental la impronta que el ferrocarril deje en la ciudad. A veces las estaciones pues, tienen que dialogar y no se atreven incluso a manifestarse como lo que son. Esta que veis es la estación de Liverpool, es el edificio que está a la derecha, que teniendo enfrente ese palacio de columnas, pues tiene que hacer un poco un gesto, ¿no?, para poder ser un interlocutor válido. Y entonces pues existe en la actualidad, es la estación de Lime Street, donde un señor llamado Turner hizo un avance en las cubiertas importantísimo que no podemos ver. Bueno, estación de Amberes, esa grandilocuencia de la arquitectura en los edificios funcionales de las estaciones, en el edificio de viajeros, con esa escala tan potente, ¿no? O luego, cosas más conocidas, como esta foto de una estación de Zamora, anterior a la estación que luego hizo Franco después de la guerra, que es la que hay actualmente. Era un pequeño edificio donde se ve, en cambio, ese diálogo que estamos haciendo, ver cómo realmente el ferrocarril sí que ofrece una plataforma de diálogo entre arquitecto e ingeniero, porque a los dos los une en una misma empresa. Y ahí lo veis, en esas naves. O estas naves Polonceau, de una estación vienesa desaparecida, de esa potencia que tiene esos materiales, ¿no? O fijaros, esta de Milán, cuando ya el ferrocarril abarca tantísima playa de vías que es imposible abarcarlo con una sola nave de una luz inmensa, el primero que lo hace es el señor Schwerdler, que en la estación de Frankfurt, que también corresponde a la primera diapositiva que habéis visto de anuncio de la charla, de la mesa, pues recurre a dividirlo en varias, pues como hacían las catedrales, exactamente igual. Las basílicas, de tener naves laterales y demás, cuando no se puede cubrir con una sola luz un espacio tan amplio, ¿no? Y yendo ya al otro terreno que algún miembro de la mesa va a hablar, irnos solamente al edificio de viajeros, sino irnos también al edificio del trabajo, el edificio que mantiene al ferrocarril. Esto que veis aquí es Camden, está cerca de Londres. Cerca de aquí está el cementerio del señor Mars y de Faranda, que está al ladito uno del otro. Son lugares que vale la pena ver, porque todavía hay restos de esa rotonda que veis a mano derecha, una semirrotonda, ahora son viviendas. Se ha conservado el trazado de la semirrotonda y en la actualidad hay una rotonda completa, pero es bonito ver el lugar. Y realmente cómo hacía el ingeniero, no el arquitecto, el ingeniero, el señor Stephenson, del ferrocarril de London-Birmingham, cómo utiliza los iconos de la arquitectura, las columnas, llevadas a una esbeltez, que eso es lo que está buscando siempre y va a buscar la ingeniería, la esbeltez, pues lo utiliza de ese modo, ¿no? Las rotondas, luego nos van a hablar aquí de la recuperación en Vilanova, pues ahí la rotonda se ha caído y no importa que se haya caído porque las máquinas perviven. Hombre, no habrá que dejarlo mucho tiempo así, pero vemos esas máquinas donde ya en Atlanta, en los Estados Unidos, ha desaparecido el tejado, se ha caído todo, pero las máquinas resisten, el patrimonio resiste, al menos una parte de ello, ¿no? Máquinas fantásticas en el diseño, hablando también de temas que algunos de los compañeros va a hablar del diseño industrial. Estas maravillosas máquinas de vapor que hace Dreyfus, las famosas Hudson, que circulaban por Nueva York, que eran una belleza, desaparecidas. O también van a hablar, por eso lo pongo, un pequeño tranvía. Este tranvía es argentino, está en Buenos Aires, pues también, como va a haber una participación sobre el tren ligero, pues poner y cambiando de escala de esas grandes máquinas de vapor al pequeño
trenecito, ¿no? La pequeña tranvía eléctrico. Y ya el futuro, pues bueno, pues los trenes estos, los Maglev, los trenes de levitación magnética, que, como nos han estado hablando los de Talgo, esa facilidad del descarrilamiento y tal, pues estos de Maglev pues lo hacen levitación magnética, que no tenga que tocar el raíl y así no se descarrila, vaya a la velocidad que vaya. Y con esto he terminado. Os voy a pasar a presentar a los dialogantes, a mis compañeros. Le voy a pasar la palabra primero en el orden en el que están en el programa. No sabía si hacerlo en ese orden o por orden alfabético y como era complicado, digo, bueno, lo dejo en el orden que está y ya está. Fernando Álvarez Prozorovich es arquitecto de la Escuela de Arquitectura, aunque él estudió arquitectura en La Plata, en Buenos Aires. Bueno, en La Plata, no Buenos Aires, que claro, es que una cosa es La Plata y otra cosa es Buenos Aires. Sí, porque es que además lo conozco, o sea que no tengo perdón. Y se hizo doctor arquitecto en la Escuela de Barcelona, ¿no? Y es profesor titular de Historia del Arte y de la Arquitectura en la Escuela de Barcelona. Es profesor en el Máster Oficial de Teoría e Historia de la Arquitectura del Departamento de Composición. Es director y profesor del Máster en Restauración de Monumentos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha escrito multitud de libros, ha coordinado la línea de investigación en Historia del Arte y la Arquitectura, concentrándose en el análisis e intervención sobre el patrimonio arquitectónico y la ingeniería civil. Ha hecho proyectos de restauración, dirige un portal revista electrónica de historias en obras que se llama historiaenobres.net, participa en el patrimonio histórico iberoamericano y ha recibido 2 premios internacionales importantes, el premio a la mejor publicación en la tercera Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Ingeniería Civil en Santiago de Chile, por un trabajo de un libro sobre Bonet Castellana en el año 99, y el premio Julius Prusener Catalog Award del 2008 del CICA al Congreso de la UIA en el 2008, un jurado que presidía José Ricbert, por su participación en el libro catálogo Arquitecturas desplazadas, arquitecturas del exilio español. Y le paso ya la palabra a Fernando. Bien, gracias por la charla anterior y por la presentación y también quería agradecer a los organizadores del Congreso. No voy a nombrar, ya han sido nombrados y no quiero volver a hacer una tan larga presentación como la que escuchamos ayer. Ya todos somos conscientes de este trabajo que hay detrás y de la importancia que tiene todo esto. Bien, el tema que voy a tocar lo voy a tocar desde la perspectiva que me parece que se pretende, que es hablar de relaciones entre arquitectos e ingenieros. En parte es un tema que debe estar colgado en alguna parte, porque el año pasado en Nájera hubo una presentación bastante larga sobre un proyecto en el cual participé como asesor histórico-técnico, digamos, y entonces me parece que eso debe estar colgado y me remito a esas imágenes, ya que en estos 10 minutos que debería ser mi presentación no vamos a poder poner. A ver, sí que me vendría bien que apareciera una imagen. ¿Cómo se llamaba la tuya? Está la palabra Vilanova, me parece, por alguna parte. Ahí, eso, sí, perfecto. Sí, bien. Bien, este es el asunto. Bien, por lo tanto, no voy a poner más imágenes, o una o dos, y luego, si en algún momento de la charla surge la necesidad, podemos ampliarlo. Bueno, la cuestión es que cuento un poco el caso y irán saliendo algunos temas que me parece que después se pueden debatir. A partir del 2008, la dirección del Museo del Ferrocarril de Vilanova y la Geltrú elabora unas pautas para la renovación del museo. Hay un equipo muy activo, una directora muy activa. El museo está relacionado también con el Museo de la Técnica.
técnica. Tras estas pautas se convoca un concurso, se presentan varios grupos y gana el equipo TAC, que son Eduardo Gascón y Jordi Roch, y yo actúo como asesor para el estudio, como digo, histórico-técnico. Habíamos trabajado con Jordi Roch en una restauración anterior en la Casa La Ricarda de Antonio Bonet. Jordi se vinculó a este estudio mayor, se asoció con Gascón para formar TAC, y digamos yo quedé en la parte más histórica y un poco para hacer de Pepito Grillo, digamos, en algunos momentos de las decisiones de proyectos. Fue una relación correcta con toda la atención que requiere, ¿no? De la experiencia de este proyecto surgen, por lo tanto, algunos comentarios sobre esto que queremos debatir hoy respecto a temas de arquitectura ferroviaria, porque hay algunas características interesantes. Esta es una promoción que es obra de un indiano, es decir, de un catalán que se enriquece en La Habana, en Cuba, y que por lo tanto la tecnología que trae es tecnología norteamericana. Por lo tanto, esto ya introduce un argumento interesante. La propia metodología que se tuvo que usar en el proceso de estudio diagnóstico, que cuenta obviamente con los trabajos que se habían realizado previamente, la interrelación entre lo que yo hacía y el estudio estructural en sí, es decir, las catas que se tuvieron que hacer para saber cómo eran las cimentaciones, cómo eran los muros, cómo eran las articulaciones, etcétera. Todo eso entonces lo trabajamos conjuntamente. Y luego la propia experiencia internacional en la restauración o el reciclaje de edificios de depósitos semicirculares, ¿no? de locomotoras, y finalmente ya después la propia dificultad en la circunstancia actual de diseñar 5 etapas. Muestro un poco la imagen para que, voy a seguir hablando, pero de todas maneras la imagen que tenemos delante representa la fotografía con el emplazamiento actual, ¿no? El estado actual de la estación y los talleres de Villanueva de la Geltrú, con el paso de las vías y los ramales que se abran para ir hacia los talleres. La vía sigue, por supuesto, más abajo, y a la derecha dos planos que aparecen en sendos almanaques, conmemorando una feria, una especie de exposición regional, donde más o menos podemos ver el aspecto que se genera en torno a la estación y al ferrocarril, donde se ve que la estación ya tiene una vocación cívica muy importante, ¿no? Está definiendo toda una fachada delante de una plaza que está muy vacía, y sobre todo presidiendo una operación de ensanche de Vilanova, que lógicamente es la inversión principal o complementaria de quien hace este ferrocarril, ¿no? Es decir, aquí hay un vínculo bastante claro entre trazado urbano y iniciativa ferroviaria, iniciativa ingenieril. Vuelvo un poco al tema, mientras tanto esa imagen queda ahí. Todo el mundo sabe que Cataluña tiene un rico patrimonio industrial, la industria textil ha sido muy importante, tiene varias etapas. Sabadell, Manresa, Tarrasa son receptáculos de Igualada de ese patrimonio. Barcelona también, ¿no? Barrios de Barcelona como el Poblenou o incluso el Raval han tenido esas fábricas, aunque más concentrado en el territorio del Penedès, Vilafranca, San Sadurní concentran buena parte de otro patrimonio derivado de la industria vitivinícola catalana, con unos fábricas de propietarios privados, pero también con una serie de lo que llamamos celliers, bodegas cooperativas, que fueron desarrollados entre los años 10, 20 y 30. En general, y finalmente aparece el patrimonio ferroviario de todos, y han sido atendidos en ese orden, ¿no? Quizás el más consciente ha sido la industria textil, el patrimonio derivado de la industria textil, luego la vitivinícola y finalmente el ferrocarril. El ferrocarril, por lo tanto, como patrimonio es algo relativamente reciente, pese a la conciencia
historiográfica. Bien, tiene una cierta lógica entonces que el patrimonio textil ha sido el más utilizado y más reciclado y más atacado, ¿no? Toda la zona del 22 arroba de Barcelona nos presentaría todas las casuísticas respecto del respeto máximo, de la falta de respeto absoluta, ¿no?, que ha habido hacia este patrimonio, pero prácticamente hay otras zonas como Sants, Hostafrancs, otro barrio de Barcelona muy vinculado a la falda de Montjuïc, al Montjuïc, que prácticamente ha estado absolutamente ausente de la protección en el grado que lo ha estado la zona del Pueblo Nuevo, ¿no?, donde hubo catalogaciones, proyectos, dineros, apoyos, archivos, etcétera. Cuando uno va al otro extremo, digamos al extremo sur, eso no ha ocurrido. Lo mismo ocurre con el barrio del Rec en Igualada y otras zonas. El tema del patrimonio ferroviario, como digo, no había sido central en Cataluña, pero en general, digamos, hay una protección de tipo urbanístico, ¿no? La normativa ¿no?, protege los sistemas y por lo tanto, digamos que hasta tanto el ferrocarril no tenga una necesidad innata y propia, no hay problemas, pero como se dijo ayer, el proceso de renovación y adaptación que requiere una industria, lo mismo que ocurre a veces con el patrimonio rural, ha provocado algunas modificaciones y algunas desapariciones. Se ha protegido en los últimos 25 años la estación de Francia, que ha pasado por distintos procesos, un edificio que se hace para la exposición del 29, ¿no?, muy interesante, y también en algunas otras estaciones, como la Estación del Norte, transformada en gimnasio, cuartel de la Guardia Urbana y otras actividades, y terminal de autobuses, y la Estación del Carrilet, que iba a Hospitalet. Bueno, son edificios que ocupan un lugar que realmente marcan un cambio interesante. Me parece importante destacar un poco el contexto del proyecto de Vilanova, porque tiene que ver con ese anteproyecto museológico y con la militancia de la directora del museo. El museo depende de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y por lo tanto sigue un poco todo el itinerario, digamos, institucional que pasa con esa institución. A veces van mejor las cosas, a veces peor. Con la Generalitat, que también participa, ocurre más o menos lo mismo. Hasta el 2008 las intervenciones fueron totalmente fragmentarias, algunas incluso erróneas, concentradas en una mínima parte, y por lo tanto el proceso lanzado, digamos, a partir de 2008 fue interesante. El museo se situó, digamos, se empezó a situar, a aparecer hacia finales de los años 70 en el complejo de los Talleres de Vilanova, en la zona de la izquierda, la zona que está coloreada en la imagen, que son edificios que corresponden al periodo desde la aparición del ferrocarril, 1885, 87 y 1925, ¿no? Durante 40 años se construyen, yo diría, en dos etapas. Unos al principio contemporáneos de la estación y finalmente la estación, lo que sería la rotonda, el depósito semicircular, que es el más original, el más llamativo y el único que estaba catalogado cuando nosotros empezamos a trabajar. No había catalogación sobre los talleres más antiguos, pero sí sobre la rotonda, sobre la cual había un cierto reconocimiento histórico, estético o arquitectónico, ¿no? Quizás deberíamos ver un poco la imagen. Es un edificio que no está firmado, pero que recuerda evidentemente el paso de Demetrio Rivas o la influencia, ¿no?, de la estación del Norte, aunque ya se acaba de construir hacia 1925. Es un edificio en el cual hay una intención arquitectónica bastante evidente, que culmina una experiencia estilística que conocemos como modernismo o tardo modernismo. De hecho, el modernismo está acabando en Barcelona, casi dictaminado por Puig i Cadafalch en 1910. Sin embargo, todavía encontramos muchos edificios modernistas y esta es una de las cuestiones interesantes desde el punto de vista del análisis. Podemos constatar esta permanencia en este edificio y en otros del campo industrial e incluso en la emigración de arquitectos modernistas por América, y esto es un tema interesante.
El tema de la arquitectura ferroviaria, entendido con la amplitud que se ha hablado hoy o ayer, nos permite reunir muchos casos y justamente cuando tuvimos el encargo de Vilanova, tuvimos la oportunidad de meternos a fondo. No veníamos nosotros de estudios previos sobre este patrimonio, más bien sobre cosas del movimiento moderno, y por lo tanto hubo que ponerse a trabajar. Evidentemente toda la bibliografía fue muy útil, sobre todo los congresos de historia de la arquitectura ferroviaria nos despertaron a muchas cuestiones que ignorábamos, ante todo el propio manejo de la terminología para hablar de cualquier cuestión de ingeniería ferroviaria. Nuestro manejo era pobrísimo si comparamos con la riqueza del lenguaje que tenemos para hablar del gótico, ¿no? Por tanto, ahí nos apareció todo un filón que nos llevó definitivamente a la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, donde encontramos los manuales del siglo XIX, donde estaban dibujadas la problemática de los buguis, la problemática de las vías, la problemática de las estaciones y obviamente de los talleres, que pasan por todo un proceso, digamos, de deriva que viene, supongo, del transporte anterior a caballo y va evolucionando hacia una forma más mecánica y más efectiva, que acaba en la rotonda y luego en las medias rotondas o en los cuartos de rotonda, que era el caso que nos ocupaba. Por lo tanto, quiero destacar esto, es decir, realmente nuestra biblioteca de cabecera fue la biblioteca de ingenieros industriales, donde estaban los manuales franceses, alemanes e ingleses que nos podían explicar de dónde venían estas cosas. Aquí sí que hubo un rebote interesante para mí como historiador de la arquitectura moderna, que fue, por ejemplo, descubrir estos manuales eran muy completos, el Perronet creo que tiene 4 volúmenes, entonces el primero está dedicado a explicar el ferrocarril en el mundo, 1865, ¿no? Me encontré con un plano de los Estados Unidos donde está la red ferroviaria norteamericana y ahí pude descubrir que todas las obras que explicamos de Richardson, de Sullivan, de Furness y de Frank Lloyd Wright están sobre esa red ferroviaria, es decir, esa red ferroviaria nos está explicando cómo era la forma del mundo en ese momento, y si lo trasladamos a Europa podemos entender por qué Malevich o Lissinsky, ¿no?, están en Vitebsk o están en la ruta que va de Varsovia a Moscú, ¿no? Y por lo tanto el ferrocarril es realmente, como debe ser el avión hoy, un poco la forma del mundo. O sea, eso no tenía nada que ver con nuestra investigación, pero también nos vino muy bien. Bueno, ya para acabar, quizás después paso rápidamente a alguna diapositiva, si me lo permite la moderadora. En todo caso, creo que todo esto nos despertó a una conciencia de la necesidad de actuar de una manera muy respetuosa, muy atenta, introducir un cierto porcentaje de abnegación o de contención delante de lo que estamos viendo y tratar de entenderlo en sus propios términos. Las estaciones ferroviarias o la arquitectura del ferrocarril no son piezas de land art dispuestas para que nosotros interactuemos con ellas de una manera tan libre. Tenemos que contienen una historia, que sobre todo viniendo a Barcelona uno la percibe, ¿no? Sobre todo cuando Barcelona intenta continuamente proyectarse como muchas otras ciudades turísticamente, ¿no? La historia del movimiento obrero del siglo XIX, ¿no?, está continuamente, ¿no?, obnubilada, ¿no?, o desaparecen las colonias, desaparece la arquitectura del ferrocarril y desaparece la historia, ¿no?, de muchas familias con eso, con lo cual, digamos, no solamente estamos trabajando un material físico, ¿no?, algo que ocupa lugar, sino también las memorias de toda esa población de la cual muchos formamos parte. No espero menos, ¿no?, que ese olvido por parte de quienes por razones ideológicas no les interesa, pero para nosotros me parece que la ignorancia es imperdonable. Voy ahora a pasar algunas imágenes, sobre todo porque van a mostrar actitudes que tomamos en este proyecto. Por ejemplo, estos son planos de 4 momentos diferentes de la zona que aparecía descripta en las imágenes anteriores, donde aquí aparecemos los arquitectos, ¿no?, intentando explicar, ¿no?, 2 realidades, la del ferrocarril y la de la ciudad, ¿no?, que se va densificando en torno a la estación y a los talleres.
La estación era fachada, los talleres no eran nada, no había, digamos, yo he conocido talleres mejor acabados de cara a la ciudad, en general eran como la trasera, y eso es uno de los problemas quizás mayores que tiene este proyecto, que quiere darle una entrada digna al museo. Ahora se entra a través del Economato, un edificio de los años 60 bastante horroroso, y bueno, no se arregla porque después se encuentra la maravilla que encontramos adentro, ¿no? La verdad que el depósito de cosas que hay es impresionante. Bien, este es el edificio hacia los años 60, todavía con sus chimeneas. Las chimeneas, las salidas de humo eran muy importantes porque el vapor de agua, digamos, oxidaba rápidamente las estructuras y por lo tanto todo lo que es la ventilación siempre fue muy importante. Estos son tres depósitos, dos desaparecidos, el tercero no lo sé, el de Utrillas es de Suazo, ¿no? Y lo que interesa destacar es, comparando estas imágenes y volviendo sobre lo anterior, es cómo se nota realmente una intención arquitectónica, ¿no? El vocabulario del caso de Vilanova es mucho más intenso, intencionado que los otros, ¿no? Los otros son mucho más sobrios, mucho más funcionales. Esto es lo que aparece en una breve secuencia, que es muy larga, en el libro de Perronet, explicando cómo va evolucionando el depósito de máquinas. Las máquinas se desvencijaban, las máquinas de vapor había que repararlas, había que apretarlas, había que pintarlas nuevamente, había que atender sus propias necesidades, y esto es un poco ¿no? del depósito longitudinal, el depósito circular, herencia, la famosa Roundhouse de Londres, ¿no? Ese es uno de los ejemplos clásicos, y ya el medio círculo, que es el que permitía acomodarse más rápidamente normalmente en espacios ya edificados. Bueno, esto es en Alemania, estos nos fueron apareciendo muchísimos casos por toda Europa, hasta la Unión Soviética, hasta Rusia. Rotondas muy interesantes, más modernas, en Barcelona en los años 60. Y bueno, aquí algunas imágenes, no sé si se alcanzan a ver, pero estos son nuestros detalles, ¿no? Lo que hicimos fue dibujar muy bien lo que veíamos y digamos, interpretarlo en sus propios términos, realmente hacer buenos cortes a una escala 1.25, digamos, que se pudiera ver todo lo que se había depositado allí. Por otra parte, digamos, contrastar, ¿no? Las cuestiones del lenguaje con las cuestiones de las intenciones del lenguaje con las cuestiones más técnicas. Bueno, yo creo que con esto ya acabamos y creo que después podemos seguir conversando. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Antonio Méndez Madariaga. Antonio es licenciado de Geografía e Historia por la Complutense y doctorado en Historia y Arqueología por la Rey Juan Carlos. Y también es coordinador del área de Arqueología, Paleontología y Etnografía de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid. Ahí, en esa consejería, es donde coordina el inventario del patrimonio industrial, el IPICAM. Además, es profesor de Arqueología, Turismo y Patrimonio en la Universidad Rey Juan Carlos. Revisa y colabora en la redacción de planes urbanísticos municipales de la Comunidad de Madrid. Es profesor de máster de Arquitectura, Turismo y Patrimonio. Doctor de muchos proyectos de investigación relacionados con la arqueología, el patrimonio y el turismo. Ha publicado muchas cosas sobre arqueología, patrimonio y turismo y es director ponente en varios congresos, jornadas, etcétera, etcétera. Tienes la palabra, Antonio. Bueno, muchas gracias. Ser breve siempre es complicado, ¿no? Porque de todos los arqueólogos tendemos siempre a extendernos. Lo primero es agradecer a las instituciones, tanto al Instituto, al aula de formación de esta casa y al Instituto de Patrimonio, por su amable invitación a participar en estas charlas, y especialmente, bueno, pues a la doctora Mercedes López, con la cual nos une pues vínculos de amistad y de profesión de los años que llevamos ejerciendo en este oficio, ¿no? Y por supuesto a Fernando Vela, que siempre, bueno, tiene la amabilidad de contar con nosotros para este tipo de eventos. Realmente, cuando me propusieron que íbamos a estar en unas charlas que se titulaban Diálogo entre Arquitectura e Ingeniería, me decían, bueno, pues ¿qué hacemos aquí un poco, no?
En este sentido, bueno, entendemos que no se puede intervenir en un patrimonio, sea cual fuere, en este sentido, el patrimonio específicamente industrial, sin que exista una multidisciplinaridad y una interdisciplinaridad en él, pues para conseguir unos objetivos de una intervención adecuada en el mismo y su puesta en valor. Bueno, palabra en desuso, pero que todavía, significa un poco esto que ahora mismo está tan de moda, de poner al servicio de la sociedad estos bienes. En este sentido, no solamente nos atrevemos a estar, sino que estamos aquí un poco pues también para reivindicar esta situación, ¿no? En ese sentido, debemos hacer un poco un pequeño inciso para recordar cómo tiene inicio el estudio de este patrimonio. Sabemos que comienza en Inglaterra a mediados de los años 50 del pasado siglo, pero ya a partir de 1966 se organiza como sección dentro de la Universidad de Bath a partir del profesor Angus Buchanan, que ya digamos que le da un empaque puramente formal y universitario. España, como siempre, ya saben, llegamos un poquito tarde a casi todo. Lo de la crisis todavía no, ya la hemos asumido, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos, en el patrimonio industrial llegamos un poquito tarde, pero bueno, a partir del 82 es cuando se inician las primeras jornadas de protección y revalorización de este patrimonio y ya continúa sistemáticamente. La TICI toma iniciativas en estos aspectos y en España ya se dinamiza de gran manera. Y en abundancia. En este sentido, se van asumiendo también inventarios y demás, y las comunidades autónomas pues lo van asumiendo también como un patrimonio propio. En ese sentido, yo creo que es interesante que también mencionemos que esta disciplina, aunque sea indirectamente, pero ya forma parte de los planes de estudio de muchas disciplinas, no solamente de arqueología, de arquitectura, de ingeniería, donde hay asignaturas específicamente de patrimonio o de arqueología industrial, sino que, por ejemplo, ya se dan en algunas carreras tan curiosas como, por ejemplo, ADE, en Administración y Gestión de Empresas. En ese sentido, consideramos que es muy interesante y, sobre todo, porque en España yo creo que tenemos una gran ventaja, que es la legislación. Nos gusta mucho legislar. Ya saben que cuando hay un cambio de gobierno aquí todo el mundo hace nuevas leyes. Las comunidades autónomas también, cada una tiene sus leyes, pero todas se emanan a partir de la Ley de Patrimonio, de la Ley 16/85, y en ella ya se incluye este patrimonio como un patrimonio singular, a proteger, como por lo menos ya tiene una identidad, no excesivamente bien definido, pero a partir de aquí ya las comunidades autónomas que tienen necesidad de legislar, pues todas hacen su propia ley e incluyen este tipo de patrimonios, ¿no? En ese sentido, digamos que hay un respaldo legal para dar, evidentemente, una necesidad de inventariar, proteger y poner al servicio de la sociedad, digamos, en este aspecto de difusión, este tipo de patrimonios. Patrimonios que ya digo que es muy concurrente en muchas disciplinas y ahora hablaremos un poco de ellos. Voy a pasar unas diapositivas para que vean rápidamente, pero simplemente es de acompañamiento, para que vean que hay muchísimos proyectos, desde los primeros que surgen en Inglaterra, en toda Europa se van desarrollando y en América, en casi todos los países que tienen patrimonio industrial, pues se va desarrollando. Pongo aquí a nivel de ejemplos para que los vean simplemente, ¿no? Algunos son más interesantes, otros más singulares. Este que pongo aquí luego lo veremos un poco más, no más detenidamente, pero rápidamente, porque es la fábrica de Montemartini, donde la central hidroeléctrica se transforma en un lugar de exposición donde se incorpora la colección de los museos capitolinos. Se hizo con carácter temporal y ahora queda con carácter definitivo. Y ahí un poco arqueología, patrimonio, historia del arte se conjuga con el patrimonio industrial para hacer un espacio cultural y de interés. Por poner ejemplos, ¿no? La Comunidad de Madrid, por supuesto, tiene una obligación y a partir de que adquiere las transferencias tenemos un déficit muy importante y el déficit es precisamente falta de información para poder proteger. En ese sentido, mi compañero Fernando Velasco, que sufrió mucho con este tema porque realmente los inventarios es una cosa que se vende mal políticamente, durante los primeros años de la Comunidad de Madrid, de competencias, asumimos la realización de la Carta Arqueológica que tenía un fin claro. Era conocer para proteger, luego teníamos que hacer el inventario. En este sentido, no fue un inventario específico del patrimonio industrial, pero sí se atendió directamente a todo el patrimonio arqueológico y, por tanto, gran parte de estos elementos industriales y algunos etnográficos se tenían en consideración y formaron parte de este inventario. Inventario que, por otro lado, tuvo su traslado inmediato a los documentos de planeamiento a través de las normativas municipales específicas para que quedasen protegidos.
Bueno, eso ahora se está un poquillo cuestionando y tal, por las declaraciones de Viza específicas y demás, pero en cualquier caso ha servido durante muchos años para proteger parte de este patrimonio. Esta carta arqueológica, ya digo, tuvo sus antecedentes, la protección del patrimonio tuvo su industrial, tuvo unos antecedentes en esta carta, que ven un poco el ejemplo de ficha, y ya en 1999 ya se inicia específicamente el inventario del patrimonio industrial, IPICAN. Y en ello tuvimos, bueno, iba a decir la merced, pero sería una reiteración, tuvimos la suerte de contar con Mercedes López para que coordinara el equipo de investigación y en ese sentido, con su gran labor en la universidad y con el poco presupuesto económico que teníamos, pues empezó a abordar una labor ingente de recuperación, por lo menos a nivel de inventario de este patrimonio, ¿no? Ya en 1999 fue el inicio y ya a partir donde se definió la ficha, donde se definió un poco cómo se iba a abordar y fijar los criterios técnicos de abordar este tipo de patrimonio. Bueno, ya digo, se inicia en este momento y fundamentalmente lo que se realiza a partir ya del 2000 en las propias adjudicaciones para ir término municipal a término municipal realizando el inventario específico, siguiendo los criterios fundamentalmente de sitios con mayor incidencia de este patrimonio en el urbanismo, Madrid, todos saben que es un caos no urbanístico, que por supuesto, pero sí es un caos de construcción. Ahora mismo con la crisis ha habido una recesión, pero Madrid desde el año aproximadamente 85, que asume las competencias de la Comunidad de Madrid, ha tenido un desarrollo espectacular en infraestructuras, crecimiento y demás. Este patrimonio se ve afectado porque además es un patrimonio muy sensible por una cuestión muy clara. Es un patrimonio con el que se especula muy bien. Está en las áreas de crecimiento normalmente de las ciudades y se tiene una necesidad de suelo y, por lo tanto, es un patrimonio que muchas veces no gusta porque son grandes superficies que digamos que rápidamente se adquiere una plusvalía. En este sentido, el inventario del patrimonio, el IPICAN, tiene una labor fundamental. Primero, recoger los elementos que integran el patrimonio industrial para luego más tarde, a través del estudio zonal, comarcal o regional, hacer lo que se llama la memoria del trabajo, que es más que la simple inventario. Es a partir de este inventario y de la información que suministra el mismo poder realizar la memoria del trabajo, en donde se tienen en consideración no solamente los elementos, sino la cultura de la propia actividad que se realiza, el agua, los materiales de construcción, las infraestructuras, etcétera. Y ese es un poco el objetivo que se pretende. No voy a hacer evidentemente un comentario de la ficha, es una ficha tipo donde se tienen en consideración cada uno de los elementos que integran este patrimonio y, por lo tanto, ya digo, es la base para luego fijar los criterios, no solamente de protección, sino de estudio. Cumple doble función. Por un lado, son documentos muy válidos que a través de su informatización poderlos tener como fichas tipo para incluir en los documentos de planeamiento y ahí sabemos que no solamente es la Ley de Patrimonio Histórico Español y la propia Ley de la Comunidad de Madrid, sino que hay leyes concurrentes como la Ley del Suelo, Impacto Ambiental y demás, que nos obliga en cierta medida a hacer informes sectoriales para incluir la protección de este patrimonio en los documentos de planeamiento y los ayuntamientos tener, digamos, un elemento para regular la actividad arquitectónica y de licencias en torno a su término municipal. Ello posibilita que a través del informe vinculante de la Consejería de Cultura, concretamente de la Dirección General de Patrimonio, nosotros informemos todos los documentos de planeamiento, planes parciales y cualquier elemento que tiene que ser aprobado con nuestro informe. En ese sentido, sirve este patrimonio para darle una protección. Protección que, por otro lado, ya está conseguida en muchos casos a través de los catálogos de planeamiento que ya los propios equipos redactores lo tienen en consideración, pero con un problema muy grave que llevamos, yo creo que muchísimo tiempo, y es aquí donde demando un poco la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad. Y es que siempre se tiene el sentido de que es un elemento inmueble, generalmente un edificio que hay que conservar, y se le da los valores propios de la arquitectura, pero se olvida la memoria del trabajo y se olvida todos los elementos inmuebles y aquellos elementos que forman el bien, no es solamente un edificio. Y en ese sentido sí que estamos muy reivindicativos para incorporar estos elementos. Por lo tanto, siempre que se rehabilita, por poner un ejemplo, este tipo de patrimonio, tropezamos muchas veces con que tienen un gran déficit. Y ese déficit es sencillamente poner bonito un edificio que tiene unos valores, entre comillas, arquitectónicos
y que sirve para otra cosa que ha sido lo que ha sido en su origen. Bueno, digamos que también estamos de acuerdo que este patrimonio no se puede proteger en su total integridad. Primero, por una cuestión fundamental, es un patrimonio que cada vez va creciendo y tenemos muchos problemas para definir cronológicamente este patrimonio. Sí que es cierto que en Inglaterra y en los países que han tenido una gran industrialización, su origen es la revolución industrial, pero poco a poco se va definiendo los aspectos del patrimonio industrial como algo mucho más moderno. Ya en Estados Unidos se está hablando de, bueno, ya casi de los ordenadores como un patrimonio industrial y una tercera revolución industrial. En ese sentido, dentro de nada, bueno, nosotros ya muchos somos patrimonio industrial ya casi por la edad, pero digamos que es un patrimonio que se va quedando con una falta de definición. Nosotros muchas veces pues discutíamos en las direcciones generales hasta dónde llegamos con el patrimonio. En Madrid o en España, por ejemplo, puede ser el desarrollismo, es la guerra civil, ¿dónde lo fijamos? Pero lo que es cierto que muchas partes de nuestras ciudades, que han sido barrios obreros vinculados a fábricas y tal, están teniendo ahora mismo una remodelación y muchos de ellos, si no tienen un criterio de protección, con los valores que tienen propios de su patrimonio industrial o su relación con el patrimonio industrial, automáticamente van a desaparecer. Bueno, en este sentido, yo quería hacer un poco un llamamiento en esa línea, ¿no? Bueno, la ficha también incorpora, por supuesto, todo lo que es la bibliografía y lo que se ha publicado sobre toda la información añadida para formar parte de ese corpus, ¿no? A nivel general, bueno, hemos tenido unos años y estamos teniendo unos años horrorosos con la falta de presupuesto, ¿no? Y en ese sentido está ahora un poco paralizado a nivel de realización del inventario. Esperemos que se vuelva a reactivar, ¿no? Ahora parece ser que ya hemos salido de la crisis, lo anuncia todo el mundo. Ya todo el mundo tenemos trabajo y somos felices. Bueno, pues a partir de que ya somos felices, esperemos que nos den más dotación presupuestaria para poder hacer el inventario. Es un poco en líneas generales para... La Comunidad de Madrid tiene aproximadamente 180 términos municipales. Lo digo aproximadamente porque cambian algunos que se segregan y tal, y ahora con la nueva ley lo mismo nos quedamos en menos porque decían de juntar ayuntamientos pues para quitar personal político, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos, el número de municipios es 112 aproximadamente realizados y unos 1.200 elementos del patrimonio industrial. En ese sentido, bueno, nos sirve ahora mismo pues, para hacer este tipo de protección, como hemos dicho antes. Un aspecto que quería tratar y que es importante es que cuando se rehabilita se tenga en consideración esta memoria del trabajo a la que hacíamos referencia. Pero muchas veces este patrimonio se le quiere dar un uso que no tiene que ver un poco con la función original. Nosotros no nos oponemos muchas veces porque ese patrimonio, si no, va a desaparecer. Es un patrimonio enorme, ingente, algunas veces, como el patrimonio ferroviario es desorbitado en cuanto a dimensiones y demás, y muchas veces darle la función. Pero no debemos olvidar que este patrimonio ha tenido ese origen. La memoria del trabajo debe incorporarse a la memoria de la recuperación de estos edificios. Y aunque vayan a tener otro uso, que no pierdan esa memoria. Y por lo tanto es aquí donde volvemos a reivindicar que sea multidisciplinar el estudio y que se intervenga, porque debe cumplir esta recuperación de este patrimonio un fin, que es la función social que debe tener. Y en cualquiera de los casos, aquí se nos olvida muchas veces que es un patrimonio que ya está empezando a tener un gran valor añadido como producto cultural y fundamentalmente como producto turístico, ¿no? En ese sentido, yo quiero también un poco que esta vertiente cultural, turística, es a su vez una vertiente económica que se tiene que tener en consideración. Pues yo creo que por muchos conceptos, ¿no? Primero, porque se recuperan unos bienes que tienen gran importancia para entender nuestra historia y las formas de vida pasadas y nos ayudan a comprender lo que somos en la actualidad y, por lo tanto, debe seguir viva en esta sociedad, ¿no? Por otro lado, descentraliza mucho la presión sobre los grandes núcleos culturales. Si nosotros ponemos en funcionamiento determinado patrimonio industrial, vamos a quitar presión sobre los turoperadores que siempre nos llevan al Museo del Prado, al Palacio Real y demás, ¿no? Es una alternativa más para poner en funcionamiento este patrimonio, ¿no? Por otro lado, es un turismo muy interesante, es un turismo diferente, es un turismo cultural muy específico y según vamos viendo por los estudios que hay de turismo, en toda esta crisis que ha ocurrido desde el año 2008-2009, lo único que no ha sufrido es el turismo. Sí que ha sufrido un poco el turismo de pandereta y el turismo de sol y playa y algún turismo, digamos, no de calidad.
Pero, sin embargo, a nivel mundial, y la previsión que se hizo en el documento Panorama 2020, que es un documento que hace la Organización Internacional de Turismo, se tiene en consideración lo que iba a ser la evolución desde el año, me parece que 2000, la evolución del turismo hacia el año 2020. Bueno, las previsiones no contemplaban la crisis, lógicamente, pero a pesar de la crisis, el turismo ha seguido creciendo, se ha mantenido. Es el único sector económico que no ha bajado a nivel mundial, estoy hablando. Y de él, el que más crece por encima de todos es el turismo cultural, con lo cual es un elemento económico que, si lo tenemos en consideración, y además es un elemento de prestigio que nos ayuda a recuperar un patrimonio y no nos llenan las ciudades de cervezas, de balconing ni de cosas absurdas que degradan la imagen, y ya que vamos a hacer marca España, pues hagámosla con lo que mejor tenemos, que es un patrimonio cultural. Bueno, en este sentido yo creo que es importante, ¿no? Por otro lado, debemos, ya digo que nos descentraliza, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos la gran ventaja. Y la gran ventaja para que se tenga en consideración que dentro de lo que son la recuperación de este patrimonio actuemos una multitud de profesionales, no simplemente arqueólogos, aunque la disciplina nace con esta denominación, pero nos hace falta sociólogos, antropólogos, psicólogos, una serie de disciplinas que nos van a ayudar a poner, museólogos, que nos van a ayudar a poner en funcionamiento este patrimonio, no simplemente, ya digo, un poco como el edificio, ¿no? Yo quería poner algunos ejemplos, que fíjese si empieza a ser ya interesante el tema del patrimonio industrial, que hasta la propia guía Michelin ya la tiene en consideración, y para Francia se pueden visitar a partir de esta guía conjuntos de patrimonio industrial, que además tienen calidad y que dan una oferta complementaria, donde, por ejemplo, el alojamiento y la gastronomía, por lo tanto, el turismo, tiene una presencia muy importante vinculada a este patrimonio. Bueno, digo que son ejemplos que ya nos ayudan a reflexionar sobre este tipo de patrimonio. Ejemplos de todo tipo que se recogen, por ejemplo, en la guía, ahí tenemos, ¿no? Bueno, en España hay muchos ejemplos, que yo no, supongo que en las diferentes charlas se lo han comentado, pero que son sitios donde se está poniendo en funcionamiento como algo muy interesante. Algunos con cierta polémica, porque, por ejemplo, la recuperación del mercado del Bor, pues aquí ya está la emancipación de Cataluña y algunos elementos que algunos ya, bueno, pues lo toman con este sentido de la política actualmente que bueno, entre comillas, ¿corto? Que corte. Bueno, algunos ejemplos, bueno, de sitios donde se ha puesto en funcionamiento esto, ¿no? Simplemente para que los tengan en consideración. Bueno. Y algunos horrorosos, como para poner ejemplos de lo que no se debe hacer, ¿no? Nahuas de Carabaña, donde está muy bien esa entrada con un arco y la Victoria Samotracia, para adentrarnos en lo que es el concepto hortera del patrimonio. Bueno, los espacios que también son grandes y que no se le da una función, la memoria del trabajo no tiene sentido. Aquí en Príncipe Pío, donde se ha hecho un centro, pues no sé, un shopping de estos, donde, bueno, únicamente es un contenedor que evita la lluvia, ¿no? Entonces, bueno, Nuevo Baztán como el primer origen en Madrid de lo que es la producción industrial a partir del desarrollo del proyecto de Goyeneche, como primer elemento donde luego se implantan las reales fábricas. Bueno, aquí ven un ejemplo, que no cumple su función, es industrial, pero se ha definido como el Museo Etnográfico de la Comunidad de Madrid, con lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno, esos son los criterios políticos. Tengo alguna diapositiva más, luego lo dejamos un poquillo para el comentario, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Politécnica de Madrid, es profesor de Ingeniería Gráfica y del Diseño en la UNED, es coordinador de un máster universitario en Ingeniería del Diseño en la UNED, es profesor del módulo de Historia del Diseño también en el máster. Y tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, por supuesto, a dar las gracias a los organizadores de estas jornadas que nos dan la oportunidad de estar aquí con vosotros y, por supuesto, dar las gracias a los alumnos o a los participantes, sin los cuales estas jornadas casi carecerían de sentido. Y dar las gracias incluso aunque vengan, por supuesto, exigiendo una contraprestación, como puede ser la contraprestación de tener créditos o la de tener un punto más en la asignatura esa en la que se les ha prometido.
Entrando en el tema que nos plantea, que es la relación entre la ingeniería y la arquitectura, con el permiso de la moderadora, yo voy a añadir caos y añadir entropía, con el objetivo que yo creo que es el de la mesa redonda, y es el de crear controversia y de poder poner en el aire cuestiones que puedan dar lugar a diferentes alternativas. Entonces, una de las primeras cosas que me planteo yo cuando se trata de analizar la biología, arquitectura e ingeniería es ir hacia la etimología, el concepto. Arquitectura, de acuerdo con los datos que tengo, etimológicamente viene del griego archi y tectus. Archi, como es archisabido, significa estar por encima de, significa gobernar o controlar. Tectus significa obrero, trabajador, constructor o cosas así. Por lo tanto, la arquitectura o el arquitecto es aquel que gobierna o que controla o que ejerce las labores de jefe en la obra. Por otro lado, la ingeniería viene del latín ingenium, que significa pues, ingenio, ¿no? Creatividad, invención, inventiva. Es curioso porque etimológicamente el arquitecto como jefe de obra no tiene una función de tendencia a la belleza ni a la aportación de estética, mientras que el ingeniero, en su función de ingenio, sí puede tener una pequeña connotación de belleza o de aportación original. Evidentemente, este es el concepto etimológico y probablemente dista bastante de la realidad actual. Volviendo con la dialogía entre arquitectura e ingeniería, el planteamiento de estas jornadas iba en el ámbito de ferroviario, y ahí tienen mucho que decir los ingenieros y tienen mucho que decir los arquitectos. Viene también, está enmarcado también en el ámbito de la construcción. En el ámbito de la construcción los arquitectos tienen mucho que decir y los ingenieros también. Pero a mí me gusta, como digo, irme hacia otra banda. Y me voy hacia la banda, a ver si sale, del diseño. Me voy hacia la banda del diseño por varias razones. Una, porque es un punto en común muy importante, tanto en la ingeniería como en la arquitectura, como en ambas trabajando en equipo. Y por otro lado, porque muchos de los que están aquí, que son estudiantes de ingeniería o estudiantes de arquitectura, en un futuro muy cercano no van a trabajar ni en construcción, ni en entornos ferroviarios, ni en arquitectura, y sí van a poder trabajar en entornos de diseño, en entornos de creación y en entornos de imagen. Porque es un campo de trabajo que está totalmente en alza. De hecho, por ejemplo, nosotros en nuestro máster en Ingeniería del Diseño tenemos muchísima demanda de alumnos, y los alumnos que tenemos son, por supuesto, del ámbito de la ingeniería, pero también tenemos alumnos del ámbito de la arquitectura, muchos. Tenemos alumnos del ámbito, por ejemplo, de la ingeniería de caminos, muchos, y algunos incluso con varios años de ejercicio profesional en el ámbito de la ingeniería de caminos, que por las razones actuales se han quedado en situación de desempleo y tienen que reenfocarse. ¿Hacia dónde se pueden reenfocar? Pues hacia un campo de trabajo que está abriendo brechas y que es el ámbito de la creatividad y del diseño. Volviendo a la etimología, diseño viene del latín designare, y designare significaba trazar un surco en la tierra. Básicamente es dibujar, es hacer líneas en la tierra, ¿no? Por eso, desde sus primeros orígenes, el diseño se confundía o se asimilaba a dibujo. Me resulta curioso, por ejemplo, porque hace unos meses estuve en una reunión en una organización de una serie de sistemas y el moderador no hablaba de diseñar el sistema, sino de dibujar el sistema. Digo, qué curioso cómo se equiparan los propios conceptos. Pero el concepto de diseño, como el concepto de ingeniería y como el concepto de arquitectura, también evolucionan. De hecho, por ejemplo, hoy en día se entiende por ingeniería no solamente el ingenio, sino el arte o la capacidad de aplicar los conocimientos científicos a la resolución de problemas técnicos concretos. Es curioso porque en esta definición y en ese contenido no aparece la palabra belleza ni aparece la palabra estética, pero sí está inmerso en el propio contenido, porque si tú estás resolviendo un problema y ese problema técnico tiene una connotación de que tiene que presentar atractivo hacia un cliente,
la estética y la belleza están dentro de las condiciones del propio problema. Dentro de la arquitectura he encontrado varias o muchas definiciones, y una que me resultó muy curiosa era la de Le Corbusier, que es este arquitecto francés que ni era arquitecto ni era francés, y que habla de la arquitectura como el sumum de la perfección, del orden, de la pureza. Yo creo que hay que poner los pies un poquito en la tierra y hay que ir un poquito más a la realidad de cada día. Y por eso la solución la encontré precisamente bastantes siglos atrás en el propio Vitruvio, que conceptúa la arquitectura sobre 3 pilares muy importantes, que son la firmeza, la utilidad y la belleza. Y esos 3 pilares siguen siendo perfectamente válidos hoy en día, tanto para la arquitectura como para la ingeniería, y siguen siendo, por supuesto, válidos para el diseño. El diseño hoy en día ya no es solamente ese dibujo, sino que se entiende como la capacidad para ordenar los determinados elementos, las determinadas partes de un proyecto, de una idea o de un sistema, tanto las partes tangibles como las intangibles, de cara a incrementar su utilidad o su belleza. Dentro del ámbito del diseño, que es muy amplio evidentemente, existe un campo muy concreto que es el diseño industrial y que también, como todos ellos, está en alza y está reclamando y está exigiendo que muchos técnicos y muchos profesionales con conocimientos en esta materia se embarquen en esta guerra o en esta nave. Existen muchas definiciones del diseño industrial. Unas de ellas están apoyadas en la el Consorcio Internacional de Asociaciones de Diseño, que es curioso porque hace una definición actual del diseño en función de la creatividad, pero es una definición que tiene escasamente 10 años, porque hace 10 años habían hecho otra definición y hace 40 habían hecho otra definición diferente del diseño industrial, lo que nos hace pensar que dentro de 10 años cambiarán la definición y no sabremos a qué atenernos. Ante esa situación, a mí me gusta la definición que hace el historiador Renato de Fusco sobre diseño, que no se mete en definiciones concretas, pero sí, cuando habla de diseño industrial, lo conceptúa como la integración de 4 pilares importantes. El primero son las especificaciones, es decir, para diseñar hay que documentar lo que se quiere construir. Habla de producción en serie, producción en masa. Para que sea diseño industrial no basta con hacer un solo barco, no basta con hacer un solo edificio, sino que se tiene que pensar en fabricar o bien varios barcos, o bien varios edificios, o bien varias piezas más o menos similares. Además, el resultado de lo que se obtiene mediante el diseño industrial tiene que ser distribuido en el entorno, no vale diseñar para un uso propio, entonces no estaríamos hablando de diseño industrial, sino que tiene que moverse y tener hoy por hoy una posibilidad global de llegar a cualquier parte del mundo. Y la última necesidad es que el resultado del diseño industrial tiene que tener utilidad. Si nos damos cuenta, estamos apoyándonos mucho en la definición de arquitectura que nos planteaba el propio Vitruvio. Y tiene que ser útil porque si alguien genera una obra de arte, para Renato de Fusco no es diseño industrial. El diseño industrial tiene que tener por resultado algo que sirva para algo. Otra cosa es que digas, no, yo es que hago obras de arte en serie para que las ponga la gente en la puerta de su casa o en el salón de su casa y que haga bonito. Entonces, a lo mejor ahí sí estaríamos hablando de diseño industrial, pero lo que sería diseño industrial es la reproducción en serie, no la fabricación unitaria de esa primera obra de arte. Entonces, como resultado de la definición que comento propugna Renato de Fusco, aparece dónde empieza el diseño. Evidentemente, de acuerdo con esa definición, podemos encontrar inicios arqueológicos tanto en China, en los guerreros de Xi'an, que fabrican los guerreros de barro y los fabrican en serie, o podemos encontrar los fabricantes romanos que hacían esculturas y que también las fabricaban en serie y que incluso hacían las piezas de los emperadores por 2 partes, por una parte del cuerpo y por otra parte de la cabeza, de forma que cuando cambiaba de emperador, pues quitaban una cabeza, ponían otra y permanecía perfectamente la misma escultura sin tener que cambiarlo todo. Pero en la Edad Moderna
yo creo que hay dos factores o dos hitos muy importantes que nos pueden permitir decir ahí empieza el diseño industrial. El primero lo propone el propio Renato de Fusco, que es la fabricación de un libro, cuando aparece la imprenta. ¿Por qué? Porque hay unas especificaciones de cómo tiene que hacerse el libro. Ese libro se fabrica en serie, se fabrica en masa. Además, se distribuye, y además los sistemas de distribución de los libros por los entornos internacionales son muy amplios, y además con la ventaja de que se escribían en latín, con lo cual todo el mundo podía leerlo, no como pasa ahora que estamos muy condicionados por los idiomas. Y además es útil, tiene una utilidad, y la utilidad es muy amplia. El libro puede ser de entretenimiento, puede ser de reflexión, puede ser de muchas cosas, ¿no? El libro, desde ese punto de vista, yo creo que estamos de acuerdo, y los que no lo estén, para eso estamos aquí, en que es un hito muy importante en los inicios del diseño industrial. Y otro hito es, desde mi punto de vista, la fabricación de carabelas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nadie duda que el coche, el automóvil, es un elemento fundamental del diseño industrial. Nadie duda que hace unos años, incluso todavía hoy, el ferrocarril es un hito muy importante el diseño industrial. Pero ¿cómo se movía la gente en el siglo XV? Se movían barcos. Los barcos se fabricaban casi a medida, pero los portugueses, allá por el siglo XV, 1530-40, empezaron a fabricar en serie carabelas, que eran unos barquitos pequeños, bastante asequibles, incluso podríamos decir que baratos, de cara al gran público, y que permitían moverse muy rápidamente por los entornos, sobre todo de cara, lo construían para dar la vuelta a África con una velocidad más o menos rápida, y esa velocidad fue la que aprovechó Cristóbal Colón para, con ese mismo barquito pequeñito, llegar hasta el otro lado del Atlántico, ¿no? Es un hito importante, y a ver quién es capaz de decirnos aquí, en público y en voz alta, que una carabela no tiene una componente de belleza muy importante. Desde el punto de vista de la ingeniería y de la arquitectura, hay un factor importante que está inmerso en el diseño, que es la creatividad. Y ahí yo quiero añadir entropía y crear controversia en los planes de estudio, cómo se forma a los alumnos en creatividad. ¿Dónde está? ¿Cómo se presenta, cómo se enfrenta un alumno a una hoja en blanco y se le pide que resuelva algo? Porque los alumnos están muy capacitados para cogerse unos textos, aprendérselos y examinarse. Están muy capacitados para entrar en Internet, encontrar una serie de información, copiar y pegar y volcarla en un documento. Pero cuando el alumno tiene que enfrentarse a un problema y lo que tiene delante es una hoja en blanco, la experiencia nos dice que le cuesta muchísimo, y no le cuesta per se, sino porque nosotros probablemente tengamos una carencia formativa para enseñarle a resolver ese tipo de situaciones. Y ese es el problema, ¿no? El conseguir que los ingenieros y los arquitectos sean capaces de resolver problemas actuales. Ahí tenemos un choque con los pedagogos, sobre todo nosotros en la UNED, que tenemos un grupo de universidades de un espectro más amplio que probablemente la Politécnica, y es que tenemos facultades de letras y tenemos una facultad de pedagogía. Y los pedagogos están empeñados en que estructuremos las asignaturas y los contenidos de las asignaturas, por ejemplo, diciendo problemas tipo y soluciones tipo a los problemas tipo. Y yo, pero vamos a ver, si yo tengo un problema tipo y tengo una solución al problema tipo, eso lo meto en un sistema informático y me lo resuelve. Para eso no necesito un ingeniero. El ingeniero, y el arquitecto también, es el que tiene que ser capaz de resolver un problema cuyas especificaciones todavía no están creadas. Tiene que resolver problemas que ahora todavía no existen. ¿Cómo voy a hacer yo una resolución tipo para un problema que todavía no se ha planteado? Y eso es la dificultad que tenemos tanto en ingeniería como en arquitectura en el aspecto de la formación. Enseñar a nuestros alumnos a resolver problemas que todavía no están planteados. Ahí está nuestro reto. Por lo tanto, desde el punto de vista de la ingeniería es muy importante tener conocimientos técnicos. Desde el punto de vista de la arquitectura es también muy importante tener conocimientos de estética, de belleza y de diseño, pero todos juntos son los que nos van a formar de cara al futuro, tanto en ingeniería como en arquitectura. Y más si estamos como estamos en la situación actual, en que la titulación que tú aportes al mercado laboral
no importe, sino que lo que importa son tus conocimientos y tus capacidades. Si tú tienes una serie de capacidades, tanto si eres ingeniero como arquitecto, tendrás un puesto de trabajo. Si no tienes esas capacidades, el hecho de que tú vayas con tu título y decir yo tengo aquí una exclusividad para hacer eso, tiene sus horas contadas. Y no sé si lo he conseguido, vosotros lo diréis, el crear ese caos o el añadir entropía entre la relación entre ingeniería y arquitectura. Muchas gracias. Pues ahora el broche de oro nos lo va a poner. ¿No se oye? ¿Por qué? Decía que el broche de oro nos lo va a poner José María Valero, que también es arquitecto. Lo hizo en Barcelona, que ha sido funcionario de la Diputación de Zaragoza, donde estableció un servicio de restauración de monumentos y donde ejerció su actividad restaurando muchos de esos monumentos en toda la provincia. Por ejemplo, uno muy destacado fue el Palacio de los Condes de Sástago, en Zaragoza, por el que obtuvo un premio una medalla de honor de Europa Nostra en el año 1986. Funda además en el 96 la consultora de Ingeniería y Arquitectura Urbantran Estudios, Proyectos y Obras S.L., con la que participa en la mayor parte de estudios de implantación de nuevos metros ligeros que se han desarrollado en varias ciudades españolas. Yo creo destacar en La Coruña, hay uno importante donde él ha participado, también hiciste en Gijón, estudios en Barcelona, en Lleida, en Zaragoza, muchas ciudades, ¿no? También resultó ganador del concurso internacional convocado por el Ministerio de Fomento en el 99 para la redacción del proyecto y dirección de obras de la Estación Intermodal de Zaragoza-Delicias, como miembro de la UTE, ¿no? Con el premio FAD de Arquitectura en el 2004, Dédalo-Minós en el 2006 y el premio Brunel Internacional en el 2005. Es autor también de libros, conferencias, en fin, y un libro también bonito sobre el tranvía en San Fernando de Cádiz, de la Carraca. Tienes la palabra, José María, para cerrar esta mesa que estamos celebrando. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos. Y, en primer lugar, agradecer a Mercedes sus palabras, y quiero también agradecer a los organizadores el seminario, acto al que estamos asistiendo, porque yo voy a hacer una reflexión muy breve por el tiempo que nos queda, pero quiero transmitir, como estoy ya muy cerca de la jubilación, a un paso de ella, pues transmitir un poco, que es muy difícil en 5 minutos, mi opinión sobre las relaciones entre ingeniería y arquitectura, que a lo largo de toda mi trayectoria profesional he considerado inseparables e insustituibles. Es decir, yo creo que en los tiempos que vienen nuevos no concibo la figura del arquitecto como lo hemos conocido pues, desde mediados del siglo XX hacia acá, sino que la complejidad tecnológica que nos inunda por todos los sitios exige cada día más trabajo participativo interdisciplinar, y realmente es fundamental para poder llevar a cabo, ya no digo grandes obras por volumen, sino también hay pequeñas obras que son realmente primorosas y que son fruto de colaboración entre distintas disciplinas. Otra de las cosas que quería hoy comentar así tan brevemente, y había traído unas fotos nada más, es un gran desconocido en España, que es el tranvía, porque hasta la introducción tan reciente que ha tenido, que fue en el año 1994 en Valencia, vamos a ver un poco breve relato, en los 70s desaparecieron en todas las ciudades españolas, con lo cual se ha creado un vacío, un desconocimiento de ese medio de transporte, que en Europa sí que ha continuado en todas las grandes ciudades europeas y en países, pues por citar así por encima, Alemania, Suiza, Países Bajos,
Italia nunca desapareció ese medio de transporte, sino que lo que fue es evolucionando con arreglo a las necesidades de cada ciudad y del momento. Entonces, digo que quería reivindicar ese tema, puesto que no hay que olvidar que el seminario se llama Sobre raíles, el tranvía va sobre raíles y el tranvía ha formado parte de la historia de las ciudades españolas, de muchísimas ciudades españolas, durante el final del siglo XIX, siglo XX y prácticamente en aquellas en las que está renaciendo en este momento, pero que, como decía antes, tiene un renacer un poco averiado. Yo digo averiado porque quizá, como ha dicho otro de los ponentes anteriormente, siempre en España vamos un poquitín más tarde con respecto a países de nuestro entorno, y a lo mejor podríamos decir no que se ha perdido el tren, en este caso podríamos decir que se ha perdido el tranvía, porque se han hecho muy pocas líneas nuevas en las ciudades españolas y ha tenido mucha contestación y ha sido, vamos a decir, instrumentado políticamente, pues para decir tranvías y tranviano, pues esto es mejor o esto es peor. Entonces, independiente de ese desarrollo incierto que tiene ese medio de transporte, yo sí que quería destacar como arquitecto que para colocar un tranvía en una ciudad es fundamental la colaboración, obviamente, entre ingenieros y arquitectos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es imbricar en una trama urbana un aparato que tiene todo un sistema complejo de infraestructura que, por tanto, afecta a lo que es la vida de la ciudad, la vida urbana, y, por supuesto, a su estética. De hecho, no hay más que ver en las ciudades donde se ha implementado las grandes obras civiles que se han tenido que realizar. Y creo que ahí es donde esa colaboración se hace imprescindible. Incluso, yo como anécdota comentaré, cuando veamos alguna de las fotos después de los tranvías históricos de España, que el tranvía siempre ha sido, incluso lo sigue siendo hoy día, vamos a decir, como un mueble de la ciudad, un ornato urbano. Y hay muchas ciudades que personalizan el diseño del tranvía para que sea un tranvía identificable, que viendo ese tranvía se sepa que es la ciudad. Me viene a la memoria, no he traído ninguna fotografía porque he traído solo de los antiguos, la ciudad de Lyon. Si ustedes van a Lyon podrán ver que los tranvías son blancos, muy largos, articulados, y la imagen que da el frontal del tranvía es la de el gusano de seda. De todos es conocido que en Lyon la seda es uno de los productos que caracterizan la industria de esa ciudad, y no han querido reflejar esa historia, esa forma de ser de la ciudad, esa industria, en el propio vehículo. Esto en los tiempos, porque, por ejemplo, si me voy a Marsella, que es también otro punto donde ha renacido el tranvía, también le han dado una forma de barco, porque Marsella, al ser un puerto, bueno, pues ha querido representar su vocación de fachada marítima en ese elemento de ornato urbano, que es el tranvía nuevo, con su forma de barco. Bueno, todo esto, que son anécdotas, las digo por lo siguiente. Primero, porque el tranvía, volviendo un poco a nuestro caso, que es España, es un transporte que se ha demostrado a lo largo de los años, porque es siglo y medio de tranvía largo, que para ciudades de tipo medio es un medio de transporte ideal. ¿Por qué? Pues una cosa bien fácil de entender. Las obras que lleva un ferrocarril metropolitano, que son tremendas, en una ciudad pequeña de 400, 500.000 habitantes, no tienen ningún sentido. Y digo no tiene ningún sentido porque si la ciudad tuviera, por ejemplo, 4 kilómetros de ancho, por decir una medida así filosófica, resulta que sería pues una parada o una parada y media de metropolitano, no tendría ningún sentido, y se tardaría más posiblemente en acceder a los andenes en los recorridos que hay que hacer para subir al vehículo que en el tiempo de transporte. Por lo tanto, yo lo que sí que quería comentar es que el tranvía es un vehículo, y digo el tranvía y no metro ligero porque la palabra metro ligero a mí no me gusta nada, digo no me gusta nada porque ha sido un invento francés para introducir de nuevo el tranvía en un país que los había suprimido a rajatabla, y entonces les parecía feo decir, uy, ponemos un tranvía que es una cosa vieja. Entonces sacaron la palabra de metro ligero, que me parece ridícula. De hecho, ahora ya en Francia prácticamente no se emplea
y las ciudades que están implantando tranvía, porque cada año hay 2 o 3 ciudades que lo vuelven a recuperar, todas utilizan la palabra tranvía. Los últimos que se han abierto son los de Reims. Ha habido también en muchas ciudades del norte de Francia y realmente se ha demostrado que es un éxito. Empezaron en el año 1985 con los de Grenoble y ha sido, bueno, perdón, antes del el 85 fue Nantes y en el 87 Grenoble. Pero hay que reconocer que las virtudes de ese medio de transporte, los franceses ahí pusieron una pica en Flandes. Ahí hubo una colaboración también entre arquitectos e ingenieros y se hizo para Grenoble el primer tranvía de piso bajo, que como antes se ha comentado en la charla de Talgo, es el que tiene ventajas enormes en cuanto a reducción de tiempos muertos en paradas y en cuanto a accesibilidad. Pues eso se realizó en Grenoble porque en Nantes, que fue la ciudad que anteriormente introdujo el tranvía 2 años antes, los tranvías ya se habían hecho con piso alto, unos tranvías modernos, pero más en la línea convencional. Bueno, entonces, por no ser prolijo ni largo, voy a hacer un poco referencia. Cuando ha salido la primera foto que se ha sacado, a mí me ha gustado mucho la que ha puesto Mercedes, porque es una foto de un tranvía que está en Buenos Aires, aunque es un tranvía de Oporto. Ese tranvía tiene mucha gracia porque Buenos Aires, y por eso yo reivindico también la arqueología industrial y el cuidado del tranvía en España, perdió sus tranvías, teniendo una de las redes más importantes, evidentemente, de América. Y en esa pérdida tan grande, tuvieron, cuando se quiso recuperar la primera línea de recorrido turístico por un barrio que se llama Caballito, eso se hizo de la mano de un arquitecto argentino que se llama Aquilino González Podestá, que consiguió con mucho esfuerzo un sponsor para que le pagaran la compra de un tranvía en Oporto y podérselo llevar a Argentina y transformarlo en lo que era o fue Buenos Aires para que la gente y las nuevas generaciones conocieran lo que es un tranvía. Posteriormente consiguió en un colegio de monjas un tranvía que habían comprado de desecho en los años 40 para poderlo motorizar y restaurar. Y la verdad que la labor que ha hecho la Asociación de Amigos del Tranvía de Buenos Aires ha sido ejemplar. Yo lo destaco porque en ese triste episodio que es la historia del tranvía, en el mundo de habla hispana fue el primer tranvía turístico que se hizo, el de Buenos Aires. Y a mí, personalmente, como me han gustado los tranvías siempre, me cabe la satisfacción de poder decir que el primer libro que se escribe sobre tranvías en lengua española es el de Tranvías de Zaragoza, que lo hice yo hace 26 años, y que de alguna forma se lo dediqué a Aquilino porque hemos tenido muy buena relación. Yo estuve en la inauguración de ese tranvía de Buenos Aires en el año 80 y él, por supuesto, estuvo en España para la presentación de una exposición que realizamos en Zaragoza, en la Diputación Provincial, con motivo del centenario del tranvía, en la que se presentó ese libro. Desde el punto de vista del planeamiento, y ahora hablando profesionalmente, creo que no se debe nunca dejar de separar el tema de los posibles trazados de tranvías o, por supuesto, redes de ferrocarril metropolitano o ordenación de los trazados ferroviarios existentes para hacer una red de cercanías, porque el transporte guiado, como es este caso, ordena y vertebra la ciudad. Es decir, es una fórmula que ya se conocía en los años 20 del siglo pasado, porque había muchas empresas inmobiliarias que se dedicaban a comprar terrenos y a promover viviendas. ¿Pero cómo? Pues colocando una línea de tranvía o una línea de metropolitano, que es lo que realmente hacía atractiva la posibilidad de comprar un piso o una vivienda en esos sectores de nueva expansión de la ciudad. Por lo tanto, vemos que el tranvía, al menos en los últimos 100 y pico años, ha sido un elemento que ha formado parte de la vida ciudadana de muchísimas ciudades en el mundo y especialmente en España. Y ahora, pues, si acaso, si me ponen las fotografías, le pondré un poco en antecedentes de lo poco que ha quedado de ese legado histórico de tranvías españoles. Hay otra cosa que quería comentar. Ah, perfecto. Vale, bueno, pues ya está. Aquí van a ver este tranvía, que lo restauré yo en Zaragoza hace, me parece que ahora serán casi 20 años,
y que está restaurado completo para poder funcionar, y que alguien tuvo la genial idea, que a mí no me gusta ni comparto, de enterrarlo en la estación del Pinar de Chamartín. Si ustedes van a la estación de Pinar de Chamartín, cuando estaban haciendo las obras, por un agujerito en el techo, pues dejaron caer este tranvía, que para mí es una joya, además. Bueno, pues estando completo y que puede funcionar, y hago hincapié en que puede funcionar, porque un tranvía expuesto así, sin más, es como una caja, y lo bonito que se hablaba antes del patrimonio, lo has comentado en tu ponencia, que hay que tener también el recuerdo de la actividad, de lo que se hacía, no solo la cáscara, ¿eh? Entonces, bueno, hay que dar gracias de que se ha conservado y ahí está, pero ese tranvía funciona perfectamente. Y de hecho, yo hice una pequeña propuesta, que no la leo, para que pudiera volver a funcionar por Madrid. Esa es una foto del propio tranvía, una vez restaurado en la fábrica, que tiene el CAF en Zaragoza, con su guía de pruebas, donde se probó para arriba y para abajo. Entonces, el tranvía, para que vean a qué situación había llegado cuando estaba en Chamartín, estaba en esa triste vista esquelética, que es como están muchos de ellos, porque la administración española, y hablo así en genérico, salvo la honrosa excepción de la Comunidad Valenciana, que a través del trabajo que ha hecho Inmaculada Aguilar, que nos habló ayer, pues ha conseguido recuperar una serie de tranvías que los tienen guardados para un futuro museo del transporte en Valencia. Bueno, pues siguiendo la historia de este tranvía de Madrid, esa es una vista del mismo tranvía cuando hizo la película del Doctor Zivago. La película del Doctor Zivago se rodó las escenas del tranvía, disfrazándolo de tranvía de Moscú, pero era el famoso tranvía que han visto antes de Madrid, que estaba construido en la carrocería en CAF de Beasain y los motores, motorización y mecánica, en Charleroi, en Bélgica. Ahí, esta es una foto de cuando lo restauré yo en Egea de los Caballeros, que es donde he ido restaurando los pocos tranvías que existen restaurados en este país. Y ahí pongo uno de los tranvías que además es que se puede reivindicar hasta por su línea preciosísima, que es los tranvías Fiat que había en Madrid. Estos tranvías son un diseño de los años 40, muy tempranos, 40-41, los produce Fiat, los primeros ejemplares, y luego se hace se fabrican en España, tanto en Beasain por la CAF, como en Zaragoza, en otra fábrica que se llamaba Carde y Escoriaza, que producen un total de 160 tranvías. El diseño, que es francamente precioso, es muy parecido. Estos tranvías circularon en pruebas durante varios meses en la ciudad de Turín, y entonces a Turín, a la empresa de tranvías, les gustó el modelo y encargaron toda una serie larguísima, de la cual aún hay tranvías hoy en funcionamiento. Y digo esto porque en Turín hay a su vez una asociación de amigos del tranvía que ha conservado todos los modelos de tranvía y están deseosos y no hacen más que preguntar cuándo se arregla un Fiat de Madrid para poderlo traer a Turín, porque ellos hacen en Navidad, en la época de Navidad, salen en Adviento todos los tranvías históricos que tienen a circular en una línea que tienen ya turística, que la acaban de inaugurar hace 2 años. Pero yo también contaba que con motivo del aniversario en el 2010 de una conferencia que hubo internacional europea sobre la Unión Internacional de Transporte Público en Bruselas, se llevaron para ese evento distintos tranvías europeos a la ciudad de Bruselas para circular en una línea que también turística muy bonita, que es la línea de Volume, que va por todo un parque y luego por el centro también de la ciudad. Y naturalmente pues se llevaron tranvías que es dificilísimo porque se quitaron en época muy temprana y prácticamente quedan 2 ejemplares. Se llevaron tranvías de París, se llevaron tranvías de Múnich, se llevaron tranvías de Berlín, de Milán, de Rotterdam, de La Haya, de un sinfín de ciudades europeas, y naturalmente con la excepción de España, que no llevó ningún tranvía porque el único que había, vamos a decir, de vía de ancho internacional, que es lo que eran los de Madrid y Barcelona, el único que hay en funcionamiento es el que está enterrado en el Pinar de Chamartín que han visto antes. Bueno, entonces
del resto de las ciudades españolas que han tenido tranvía, tenían tranvía, como ha comentado antes el ponente de Talgo, de vía métrica, que es de ancho 1 metro. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. La trama urbana de las ciudades españolas de mediano tamaño, pues son tramas con calles mucho más estrechas, curvas mucho más pronunciadas, un trazado más sinuoso que lo que son las avenidas que hay, lógicamente, en Madrid, o el ensanche de Barcelona, que es ideal para un tipo de tranvía en vía ancha, como pasa con el de Buenos Aires, que es tan parecido al de Barcelona. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que los tranvías de vía métrica, a mí sí que me cupo la satisfacción de poder hacer un proyecto muy bonito, que luego se ha ido al traste, como tantas cosas que pasan en este país, que fue el hacer una línea de tranvía en la ciudad de La Coruña. Ahí se construyó una línea que es preciosa porque recorre todo el paseo marítimo. El paseo marítimo fue una obra nueva que se hizo en la ciudad de La Coruña, en intervención urbanística muy fuerte, motivada por el petrolero Marejeo, que encalló en La Coruña en los años, hablo del 90 y poquísimo, 92 o 91, y que entonces fue una catástrofe de tales límites que, como indemnización, el Ministerio de Obras Públicas hizo muchas obras en la ciudad de La Coruña, entre ellas un paseo marítimo y, curiosamente, como el alcalde de La Coruña le gustaban los tranvías, cosa rara porque yo siempre digo muchas veces que hay muy pocas veces suerte en encontrar un político que le guste un edificio histórico o no sé, o que tenga un objetivo, vamos a decir, de estos encomiables así de tipo, vamos a decir, cultural. Pues en ese caso se dio esa circunstancia, que fue una suerte. Y entonces, por razones muy variadas, el secretario era presidente, el alcalde de La Coruña fue presidente de la Federación de Municipios y Provincias en España, y por tanto venía a Madrid, y tenía un secretario, esto os lo cuento como anécdota porque para que se vea la geografía lo lejana que es, pero los intereses pueden ser comunes. El secretario de la Federación era canario de Las Palmas y le gustaban también muchísimo los tranvías y tenía la añoranza de aquellos tranvías que hubo en Canarias, que también los hubo, tanto en Las Palmas como en Santa Cruz. Hoy Santa Cruz lo ha vuelto a recuperar, que es uno de los tranvías que funcionan mejor en España, dicho sea de paso. Las Palmas se ha quedado a mitad de camino, ha hecho intentos, pero al final no se ha hecho. Y entonces el secretario de la Federación fue el que convenció al alcalde de La Coruña para poner el tranvía turístico al borde del mar, cerrando todo lo que es la ciudad, pero que ese proyecto no fuera un capricho, decir, un tranvía turístico, sino que fuera vamos a decir, una fase dentro de un estudio genérico de implantación de un tranvía moderno en La Coruña, en la ciudad de La Coruña. Se quedó la historia en que, como hubo solo dinero de la inversión del petrolero Marejeo, se quedó solo en el turístico, se llegaron a llevar tranvías de prueba a la ciudad, incluso modernos, pero al final no hubo inversión para poder acometer la línea, vamos a decir, de tranvía moderno. Bueno, entonces aquí hay otra foto de otro de los tranvías que he restaurado, que ha tenido una vida también muy larga. Este tranvía es el único que existe en España de Bilbao. Entonces, ¿cómo es que quedó el tranvía de Bilbao? Pues fue una suerte de que en Mallorca existe todavía un tranvía que desde que se inauguró no se suprimió jamás. Es un tranvía que se fundó en 1913 y que va de Sóller al puerto de Sóller. Y entonces todavía tienen servicio los tranvías originales que han hecho 100 años en servicio, ojo, este mismo año que estamos. Y entonces, como la flota era muy pequeña, porque eran 3 tranvías lo que tenían, quisieron ampliarla y compraron 2 tranvías en Bilbao de ocasión, que son de esos 2 tranvías, cuando se incrementó la flota de Mallorca recientemente en el año 98, prescindieron de él. Y entonces, con muy buen acierto, el Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia recuperó el tranvía que estamos viendo y me encargó a la restauración, apoyando esa restauración en que en Zaragoza está la fábrica de CAF, de material ferroviario, para que de alguna manera pudiera estar operativo. Entonces, ahí hay unas fotos que son de los pocos tranvías que hay, que es el de la izquierda, es un tranvía de Granada, el tranvía número 1, que está restaurado, y después las fotos de la derecha son muy curiosas porque la de arriba, cuando Madrid compra los tranvías Fiat en los años 40, convocó un concurso internacional. Y en ese concurso internacional
la fábrica que había en Zaragoza, que he comentado, Carde y Escoriaza, hizo un modelo de tranvía que lo llamó Modelo Madrid, que no ganó, no resultó ganador, porque lógicamente hay que hacer memoria y ver que políticamente interesaba en aquel momento pues que fuera Italia la que fuera la fabricante de los tranvías. Y entonces ese diseño, ese trabajo que fue muy fuerte, quedó, dijéramos, aparcado y Madrid no tuvo ese tranvía. Pero sí que Barcelona aprovechó todo ese trabajo de investigación y construyó una serie muy larga de tranvías, que era la serie 1200, de las cuales afortunadamente quedan todavía 3 ejemplares, que es el de arriba. Y que, como curiosidad, comentaré que también hubo un encargo que luego quedó cercenado de tranvías como esos de Barcelona para Buenos Aires, porque hubo una visita de Evita Perón a Barcelona, le encantaron esos tranvías, quiso llevárselos a Buenos Aires y hubo un problema con el tema de suministros de los motores, etc. Y el que vemos abajo es un tranvía de Washington. Washington tuvo tranvías hasta el año 1962 y entonces, cuando se suprimieron los tranvías de Washington, se vendieron a España, que fueron a Barcelona, 100 tranvías, 101, y otros, me parece que fueron unos 30 a Sarajevo. Naturalmente quedan solo los de Barcelona, porque los de Sarajevo, pues con la guerra y los avatares, etcétera, pues no quedó ninguno. Y por último, aquí unas fotos de ese tranvía de arriba, el que hay moderno, es un tranvía que llevó Siemens, que lo hizo de demostración, y ese tranvía ha estado en muchas ciudades europeas para prueba. Ese tranvía estuvo en Barcelona, ese tranvía también estuvo en Alicante, ha estado en Basilea, ha estado en Ámsterdam, en muchísimas ciudades. Y entonces se tuvo en prueba durante un mes en La Coruña, de vistas a que se implantara el tranvía de nuevo en la ciudad. Y el que hay a la izquierda es un tranvía de Zaragoza, que es cuando construí la línea de La Coruña. Ese tranvía lo había restaurado yo, ese tranvía es mío además, y se lo llevé a La Coruña para empezar a hacer las pruebas de gálibo y pruebas de línea. Y de hecho, en el día inaugural estuvo funcionando el tranvía de La Coruña, que se había restaurado, que lo veremos ahora en la siguiente, y ese de Zaragoza. Y abajo, esas 2 fotos son el tranvía bilbaíno y un tranvía de Zaragoza también, que lo tengo prestado al Museo de Azpeitia, y está ahí. Entonces funcionan los dos, y eso es lo poco de tranvías que hay en este país. Y por terminar, bueno, esto es el trolebús, otro gran desconocido, que es el de arriba, un trolebús de 2 pisos, porque se compraron, cuando Londres suprime los trolebuses porque le salía más a cuenta el sistema energético de gasoil que la electricidad, vendió toda la partida de trolebuses a España y fueron a parar a Bilbao, San Sebastián, a Vigo, a Zaragoza, a Tarragona, a un montón de ciudades. Abajo hay un tranvía de Sevilla que también se ha restaurado y está colocado en la cochera de autobuses de Sevilla. Y aquí vemos a la derecha el tranvía de La Coruña en funcionamiento y arriba un Milán y el Sawyer. Y con eso, bueno, pues solo hago una palabrita más porque he hablado demasiado del tranvía y quería decirles que cuando tuve la ocasión en la UT que formamos con Carlos Ferrater, una empresa alemana que se llama Rhein Consult, y una ingeniería de Valencia para hacer la estación del AVE de Zaragoza, entonces ya es, si he comentado antes que era súper necesaria la colaboración entre arquitectura e ingeniería en todos estos trabajos que estamos viendo, ahí es que no es que fue necesaria, fue fundamental. Estuvimos dirigiendo la obra, tanto en etapa de proyecto como en dirección de obra, 2 arquitectos y 2 ingenieros. Los ingenieros, uno era ingeniero industrial y otro ingeniero de caminos. Y bueno, y desear pues que este foro que se ha iniciado hoy, que es un foro de futuro verdadero en ese sentido, pues que tenga el máximo éxito y que todo lo que se ha desarrollado aquí que vaya adelante. Muchas gracias. Gracias, José María. Bueno, no sé cómo nos hemos comido a un conferenciante y no nos hemos enterado, porque son las 2:30 y nos hemos comido un conferenciante. Yo creo que ya estamos empachados. Bueno, yo que preferís ir a comer con este empacho, y sí, porque luego esta tarde después de comer seguimos, o sea que se pueden preguntar lo que se quiera después en las otras mesas, les invadimos y ya está. Venga, muchas gracias a todos.